Listo. Seguimos entonces ahora con clases de comprensión lectora. ¿De qué estábamos hablando en la clase anterior en comprensión lectora? A ver, ¿qué nos dice acá? Aprendizaje visual, señor. En aprendizaje visual. Muy bien. El aprendizaje visual ya lo dijo Joel y lo dijo Maurimar. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el lenguaje, el significado visual, perdón? Señor, cuando vemos un mensaje. Uno solo habla primero, no todos al mismo tiempo. A ver, escucho acá a Cristal. Señor, se trata cuando vemos un mensaje. Cuando vemos un mensaje que dice acá, en este caso Samuel, que también estaba hablando, adelante. Señor, se trata como tú ves algo y tú ya sabes significarlo con solo ver. Bueno, dice él que con solo observar, ahí se puede apreciar el mensaje con lo que él observa, de lo que se quiere expresar. ¿Qué nos dice acá en este caso Maurimar? Señor, yo creo que el aprendizaje visual consiste para decir si es un texto, no va a ser escrito, sino que va a ser así solamente para que lo veamos y comprendamos lo que trata de decir. Cuando nosotros hablamos del lenguaje, del significado visual, que tiene que ver mucho con uno de los sentidos, ¿cuál es el sentido que nosotros utilizamos en ese lenguaje o en ese significado visual? ¿Cuál es ese sentido que nosotros utilizamos? Shaira. Adelante, Shaira. El significado para poder nosotros comprender, nosotros utilizamos un sentido, el sentido de la vista, es el que utilizamos. A través de la vista nosotros podemos observar y dar respuesta a esos mensajes que vamos observando. Saray, Santiago, Casiani activan la cámara, que no sé qué hacen con cámara apagada los dos. Activan la cámara. Empezó un lenguaje de una comunicación. En el primer lugar, veamos que es un poquito acerca de lo que es el lenguaje. El lenguaje es el procedimiento o modo que permite al hombre comunicarse. Podemos clasificar los lenguajes de la siguiente manera. El lenguaje verbal, que utiliza la palabra o signos escritos. Está el lenguaje gestual y corporal, que utiliza el gesto y el cuerpo. Está el lenguaje musical, que emplea los sonidos como forma de expresión. Está el lenguaje visual, que son los significados visuales, que utilizan imágenes, como decía Maurimar, que se utiliza imágenes y signos gráficos. Signos gráficos. Dentro de ese lenguaje, que ya sabemos que podemos apreciarlo con imágenes como las que estamos observando, este es un abecedario que es utilizado mucho en la parte de China. Eso es un lenguaje verbal que ellos utilizan para escribir palabras o los signos escritos. Para nosotros sería, decir, no, son puras representaciones. Ellos lo utilizan para poder escribir las palabras. ¿Qué es lo que ellos utilizan? Esto que ustedes están viendo aquí, estos dibujitos o estos gráficos, ellos lo utilizan. No, el de nosotros es muy diferente al de ellos. Así como a nosotros se nos hace difícil la primera vez de aprendernos el abecedario de ellos, igual le sucede a ellos con el nuestro.
El lenguaje gestual o corporal que utiliza el gesto y el cuerpo. Ahí estamos viendo ese tipo de lenguaje. Vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de ellos hasta llegar al lenguaje visual, que es el que hace referencia al significado visual. Aquí vemos que hay muchos gestos, pero que están utilizando o están incorporando parte de su cuerpo. Ya utilizan lo que son los brazos, no solamente las manos, sino también incorporan toda la parte de su brazo, el gesto que hacen en la cara. Ese es un lenguaje. Acá en el lenguaje musical, que nos dicen que emplean los sonidos como forma de expresión, como una forma de expresión, de expresar lo que ellos están sintiendo. Acá vemos ya lo que es el lenguaje visual, que utilizan lo que son las imágenes y los signos gráficos. Esta es una representación visual, una escultura y una pintura que forma parte del lenguaje visual. Fiorella se queda quieta, que tiene el lenguaje visual. ¿Por qué es visual? Porque usted va a interpretar la pintura o lo que usted está observando en esa imagen. ¿Quién es? Su vista es la que está interpretando, es la que lo ayuda a usted a ir descubriendo cada uno de ese significado del lenguaje visual. También un grabado o una fotografía hace parte de ese lenguaje visual o significado visual. ¿Qué nos está proyectando esta imagen? Vamos a devolvernos un poquito. ¿Qué nos está proyectando aquí en esta imagen? Nos vamos a devolver, nos pasamos aquí. En esta imagen, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que sucede ahí? Cristal, ¿qué está sucediendo, Cristal? ¿Qué dice Cristal? Señor, pues yo veo niños que están estudiando ahí. A través del sentido de la vista, pues tú descubres que lo que están haciendo los niños es una actividad que están realizando, ellos están aprendiendo, están estudiando. Por lo que tú alcanzas a percibir con tu vista, tú dices, no, esos son niños que están estudiando. Muy bien. Nos pasamos aquí. Para comunicarnos con el lenguaje visual, es importante aprender a mirar y percibir y a conocer sus códigos y reglas. Este conocimiento nos permitirá comprender lo que realmente nos cuentan las imágenes, cómo podemos expresarnos y relacionarnos con ella. Cuando usted ve esto, aquí, usted se dice, es una marca de electrodoméstico, es una marca que utilizan para los electrodomésticos, Sony. Ah, esta es la ventana que hace relación a qué, esta imagen hace relación a la ventana de qué? Windows. De Windows, muy bien. Entonces, fíjense cómo ustedes van relacionando las imágenes con lo que quieren ellas contar o quieren ellas expresar. Y las vamos relacionando. Madonna, cuando vemos esto, ah, no, ese es de Madonna. Google Chrome. Entonces, ahí vamos descubriendo. La comunicación visual, todos tenemos los que pues, podemos tener la vista bien y que tenemos ese gozo, ese privilegio, pues de ir comprendiendo cada uno de esos mensajes con los que las demás personas se comienzan a comunicarse. Nos expresamos a través de diferentes lenguajes, pero cuando utilizamos exclusivamente las imágenes, entramos dentro de un proceso comunicativo donde toda la carga se centra en los aspectos visuales. Una imagen se convierte en un mensaje cuando existe una comprensión del mismo por las personas que lo reciben. O sea, hay un emisor que es el que está transmitiendo ese mensaje
¿Para dónde va ese mensaje? Si Cristal es el emisor, que es la que está transmitiendo o es la que crea el mensaje, ¿hacia dónde va el mensaje si el mensaje llega ahora mismo a este lugar? ¿Quiénes son los que se van a beneficiar de ese mensaje que Cristal le acaba de enviar? ¿Quiénes, Sharé? Señal, receptor. Los receptores o el receptor cuando es uno solo. Muy bien, entonces el emisor arma y manda el mensaje, lo recibe el receptor a través de unos que el emisor utiliza unos códigos, utiliza también un contexto, utiliza un canal por donde se va a transmitir el mensaje. Así, a través de las imágenes nos expresamos y establecemos relaciones entre las personas. Pero en este proceso comunicativo debemos conocer todos los elementos que participan en esa comunicación visual. El mensaje, la comunicación entre el emisor y el receptor, se produce para compartir un contenido, o sea, una imagen que es la información. En este caso, el emisor manda esta imagen, esa es la información que él quiere transmitir. ¿A quién? Al receptor. Al receptor. Y así, poco a poco vamos descubriendo, después del el receptor llega, es a quien va dirigido ese mensaje o esa imagen, que va a ser la comunicación, que no se produce si no existe alguien que reciba la información. Por lo tanto, entienda el mensaje. Podríamos decir que es el que mira, aquella persona que mira cuando estamos en un cine. Estamos observando, pero al mismo tiempo también estamos escuchando. El código para que el receptor entienda el mensaje que es enviado por el emisor, ambos deben utilizar un lenguaje visual y textual con las mismas leyes, un mismo idioma visual. Esto es lo que se conoce como código, o sea, porque no es lo mismo que Valentina cree su mensaje y ella lo haga a través de una imagen, pero hay una persona que es discapacitada que de pronto perdió la vista. Ahí no se van a entender, porque ahí el emisor va a ser Valentina, el receptor va a ser la persona que está enferma, pero ahí no se van a entender porque no están compartiendo el mismo código, porque o sea, Valentina puede ver, pero la otra persona no puede ver, entonces por lo tanto no va a comprender el mensaje que Valentina manda, porque si es visual, no lo va a poder entender. Entonces es muy importante que ambas personas, tanto el emisor como el receptor, tengan un mismo idioma visual. Para poder conducir, debemos aprender un código como todos los conductores, el código de circulación. Para entender las imágenes, también debemos aprender un código para que todos podamos entender. Porque si uno de los códigos falla o un código falla, no vamos a poder entender. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. El contexto que viene siendo el lugar o la época en que se transmite el mensaje y hace que una misma imagen tenga diversos significados en distintos lugares y épocas. Hay un ejemplo aquí, vemos 3 imágenes. En las 3 imágenes estamos viendo a 3 personas, una donde nos dice, a las personas mayores les cuesta trabajo entender o ver imágenes a mucha velocidad. Hay otra que dice, en la India el color blanco es el color de luto. En los países del Oriente leen y escriben en sentido contrario a los países occidentales. Esto influye en su manera de ver las imágenes. Entonces, fíjense cómo el contexto también es muy importante, porque dependiendo del lugar, de la época, así se le va dando el significado a cada una de esas imágenes.
Ya hablamos del contexto, hablamos de los códigos y hablamos también del emisor, de toda esa final. Vamos a hablar de un poquito acerca de las finalidades principales de una imagen, que son la finalidad informativa, la finalidad exportativa, la finalidad expresiva y la finalidad estética. ¿Listo? Es muy importante que al momento de nosotros crear o mandar un mensaje visual, tengamos en cuenta cada uno de esos elementos. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar lo que hace parte de la actividad. Comenzamos, o vamos a ir a la